buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Levítico 5 del 1 al 19. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda por haber delinquido. O si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare aligare con sus labios hacer el mal o hacer el bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para que su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová una expiación por su pecado que cometió, 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y él arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre exprimirá al pie del altar, es expiación, y de lo otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviera la suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No podrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Su expiación, y hará el sacerdote a expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata, del ciclos de santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare e hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado, y es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Mire qué impresionante y qué interesante, porque hemos estado conociendo desde el principio cómo se construyó el tabernáculo, las instrucciones, el arca del pacto, el lugar santo, el lugar santísimo, los sacerdotes, el vestido del sacerdote, las ofrendas, y ahora estamos conociendo también todo lo que las personas normalmente hacemos, que es pecar, es estar haciendo cosas que no tenemos que hacer. Pero Dios nos da una salida para que nosotros podamos estar en paz con Él, porque donde está Dios no puede haber pecado. O sea, donde hay luz no puede haber tinieblas. Y entonces un ser humano que es hecho a la imagen y semejanza de Dios, de alguna manera, aquí, bajo esta condición que estamos experimentando, cometemos diferentes tipos de pecados constantemente. Y hasta Jesús decía que hasta por ver ya estábamos pecando. Entonces hasta el muy santo, que aquí se cree santo, ¿verdad?, termina pecando. Entonces Dios generó esta diferente forma para que el pueblo en aquella época pudiera tener una forma de perdonarse.
¿verdad? De perdonarse haciendo todo esto que estamos viendo en este momento. Sin embargo, hay que ver de que en medio de todo esto, ¿verdad? Seguimos viendo cómo esos pasitos de bebé en la dirección correcta nos siguen llevando al camino, y el camino es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios mismo, hecho hombre, o sea, Dios se hizo hombre, ¿verdad? No vino a ser servido, sino que Él vino a servir a los demás, y Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Y esto es importante porque cuando uno tiene hijos, ¿verdad? Y uno los ama con todo su corazón, y los hijos cometen algún error y los hijos tuvieran que pagar algo, normalmente los papás nos ponemos nosotros primero para pagar nosotros cualquier cosa, hasta incluso con nuestra propia vida. Y entonces se vuelve todo esto bien interesante, ¿verdad? Porque el ser humano en medio de este mundo, ¿verdad? No hay forma que el ser humano no cometa pecado. No hay forma. Y entonces siempre hay un saldo. Bajo esto que estamos viendo ahorita hay un saldo que nos toca por pagar, y siempre vamos a estar con ese saldo por pagar, y aunque hagamos lo de los becerros, que hay que llevarlos, cortarlos y derramar su sangre y todo ese procedimiento, pues siempre, hasta que Dios se hizo hombre, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, y paga los pecados de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces empieza a haber una experiencia totalmente diferente, ¿verdad? ¿Por qué una experiencia totalmente diferente? Porque ahora nosotros entendemos el gran sacrificio que hace Dios. Dios, a través del manual del fabricante, que es la Biblia, empieza a trabajar con nosotros de adentro hacia afuera. Eso no quiere decir que vayamos a ser perfectos, no. Eso quiere decir que probablemente del 100% de los pecados que nosotros venimos a cometer, probablemente el más pilas, el más pegado al Señor, probablemente comete un 5, un 2%, un 3%, que hay un esfuerzo por ya no cometerlos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que de todos modos cometemos pecados, pero ahora estamos revestidos del Señor, estamos revestidos de Cristo. Y entonces cuando uno está revestido de Cristo, es como tener un salvoconducto que le permite a uno entrar a ese lugar que probablemente uno no tiene el traje para poder entrar. Y ese salvoconducto lo que hace es que nos da el pase para poder entrar. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que ya pagó por los pecados de cada uno de nosotros. Y por eso es importante en este momento aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Inmediatamente, cuando tenga la oportunidad de hacerlo, hágalo y acepte a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque en automático Cristo se convierte en eso, en nuestro Salvador. Y entonces cuando nosotros llegamos a ese momento tan difícil, ¿verdad?, que es la muerte, los papeles están en orden. Y si los papeles están en orden, ¿verdad?, hay una eternidad por delante. Y entonces es importante tener esa documentación, por así llamarlo, de la gracia, el amor, la misericordia de Jesús hacia nosotros. Les quiero desear un feliz año. Gracias por este 2023, ¿verdad? Por escuchar los audios. Son más de 100,000 personas en el mundo que escuchan. Estados Unidos, Colombia y México, ¿verdad? Son los 3 países que más escuchan los audios, y de ahí toda Sudamérica. Y mi país, que es Guatemala, probablemente está en el 8º, 9º lugar. Casi en Guatemala no se escuchan, pero en el resto del mundo sí. Trato la manera de saludar a todas las personas que me escriben. Dios los bendiga, les deseo un 2024 lleno de bendiciones de lo más alto, y sobre todo paz, amor y mucha felicidad para cada una de nuestras familias. De verdad, muchísimas gracias por escuchar estos audios que son hechos con amor, tal vez no teológicamente los más exactos, pero Dios sabe que están hechos con amor. Dios los bendiga. Feliz año.